Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Yo soy Esdras Chabot y esto es Dinero y Poder. La organización México, ¿Cómo Vamos?, dio a conocer sus semáforos económicos estatales y el ranking de los estados en la plataforma económica. Chiapas, Sonora y Campeche son las tres entidades del país que reprobaron ante el bajo crecimiento que aportaron a la economía nacional. Guanajuato, Jalisco y Nuevo León destacan en 2013 como los únicos tres estados que más contribuyeron al Producto Interno Bruto. Nos acompaña aquí en el estudio de Dinero y Poder Viridiana Ríos, directora general de la Asociación México, ¿Cómo Vamos? Viridiana, gracias por estar aquí con nosotros. Mauricio González, Macario Esquetino, buenas noches. Viridiana, ¿qué es lo que hace este análisis para tratar de establecer, digamos, las diferencias entre los niveles de crecimiento en el país? Claro, muchas gracias, Ezra, primero por la invitación. Te platico qué hace México ¿Cómo Vamos? México ¿Cómo Vamos? Es un grupo de académicos, somos 56 economistas y también politólogos, que lo que hicimos fue sentar crear una base de datos que nos diga cómo va cada uno de los estados y cómo va México a nivel nacional en materia de crecimiento económico. Así que lo que hicimos fue tomar 10 variables, todas las cuales son fundamentales para, uno, el crecimiento económico y dos, la generación de empleos. Y medimos no tanto dónde está el estado, sino cómo va avanzando cada uno de los estados a nivel durante el último año. Entonces, la intención es súper sencilla. La intención es, como bien sabes, se discute por qué México está creciendo tan bajo, por qué tenemos un crecimiento de 1.8 en 2014, por qué vamos a solamente al 1.1 en 2013. Bueno, aquí lo que te muestra México Cómo Vamos es que esto no es algo a nivel nacional. Esta es una lucha, la lucha por el crecimiento, que se debe dar en cada una de las 32 entidades federativas. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Calificamos a las entidades. Les dimos una calificación de 0 a 10 dependiendo de cómo le habían ido y cómo habían avanzado en cada una de estas 10 variables. Trajimos una gráfica que le queremos mostrar a tu auditorio, en donde viene el ranking general de cómo clasificaron las entidades de acuerdo a si contribuyeron o no con el crecimiento del país. Es decir, ¿cómo se explica este 1.1 de crecimiento económico a nivel nacional en 2013, en el último año? Bueno, pues se explica a partir de estados que sí contribuyeron, Guanajuato, Nuevo León, Jalisco, con calificaciones de por arriba del 6, recordamos el ranking va de 0 a 100, y por estados que son los grisecitos en la pantalla para que los identifiquen. Exactamente, que son los grisecitos. Después tenemos con amarillo claro, perdón, con azul claro, a los que pues pasarían con un, digamos, si fuéramos buena onda, con un redondeo. Y después tenemos a 21 entidades que están absolutamente reprobadas, destacando por su reprobación el estado de Campeche, Sonora y también Chiapas. Ahora, en la otra gráfica donde se muestra también lo que sería específicamente el crecimiento de algunas entidades, estas pues ya digamos con mayor precisión se ven en términos de lo que les pasó durante el último año, ¿no? Exactamente, como te comentaba, el ranking es una medida resumen de 10 variables, pero una de las más importantes que más consideramos en este resumen es crecimiento económico. Aquí tenemos cómo creció cada una de las entidades federativas en el último año, es una tasa anualizada. Y bueno, mira, ves los casos dramáticos como el estado de Campeche, una reducción del 14.4% de su actividad económica, y ves los campeones del crecimiento, que si bien hay pocos, sí hay, como Baja California Sur, Macario, que crece a casi el 6%. Otra vez, los grisecitos son los que crecen mucho y los azul oscuros son los que no están creciendo, ¿no? Azul oscuro están en rojo, no crecen, no avanzan. Azul claro son amarillos, están estables, neutrales, y con gris los que van mejor en su desarrollo económico. Ahora, en esto del crecimiento económico depende mucho de dónde parte uno para saber si este crecimiento está funcionando o no está funcionando, cuánto les falta para convertirse en entidades donde se pueda vivir bien, etcétera. En general, me parece que es una información muy, muy útil. Nada más hay dos casos en términos de crecimiento que pueden estar sufriendo hoy simplemente por la razón de su economía, que son Tabasco y Campeche. Sí. Tabasco y Campeche son estados esencialmente petroleros y de hecho son los dos estados con el mayor ingreso por habitante en otro de los indicadores que ustedes también están utilizando. Y entonces ahorita que el petróleo pues está sufriendo, pues están yendo para abajo y Campeche pues por eso aparece con esa caída tan grande. Claro. Otros estados que están exportando, etcétera, en el centro del país pues tienen un mejor comportamiento. Con base en eso, ustedes, ¿dónde ven el área de mayor crecimiento de México o de mejor lugar en términos del semáforo? Claro, mira, me encanta lo que acabas de decir porque hay que hacer una distinción clara entre qué es crecimiento económico y qué es crecimiento económico sostenido.
Lo que vemos en estados como Campeche y en estados petroleros son pues grandes incrementos del crecimiento económico con después grandes bajadas. Te doy un ejemplo. En el tercer trimestre del 2005, Campeche creció a una tasa del 19%. Esta es la tasa a la cual crece un tigre asiático. Pero bueno, Campeche no es un tigre asiático, Campeche es un lugar con alta volatilidad en materia de crecimiento. Entonces la pregunta es, ¿quién está creciendo de manera sostenida? El semáforo te dice quién creció en el último año, el semáforo de México, ¿cómo vamos? De manera sostenida destacan aquí 3 casos. Baja California Sur, que ha tenido un crecimiento desde que inició el sexenio de al menos 5%, Quintana Roo, que también se acerca al 5%, y el estado de Coahuila, que también tiene bastantes buenas tasas de crecimiento. Los 2 primeros por turismo, el tercero no lo sé. ¿Quién sabe por qué? Fíjate que hay un gran debate, y aquí, Ezra, a lo mejor tú puedes decirnos, hay un gran debate sobre si es o no turismo. Porque turismo no destaca como una actividad altamente productiva. De hecho, la productividad del turismo a lo largo de los años ha venido disminuyendo. Entonces, a mí me preocupa mucho ahora, por ejemplo, que se tiene el discurso sobre aumentar la inversión en materia de turismo en México con los 7.7 millones de dólares que van a poner, no recuerdo bien la cantidad. Si realmente le estamos apostando a la industria que debiéramos. Cuando vemos cuáles son las entidades este año que más crecieron, que son las que comentábamos en un inicio, ¿no? Las que le fueron bien, Guanajuato, Nuevo León y Jalisco, las 3 se caracterizan por haber atraído inversión de alta productividad, inversión que va mejorando. Por ejemplo, Audi, ¿no? Que llegó a Guanajuato. Las grandes, pues, digamos, muchas automotrices, mucha manufactura, ¿no? Y no sé qué tanto confiar en turismo aquí. Ahora, si turismo, si puede ser que no genere crecimiento, sí genera empleo. ¿Y en empleo cómo vamos? Mira, en empleo también les traje las gráficas para que veamos el indicador estado por estado, rankeado del 1 al 32. Aquí lo que vemos son entidades que van creciendo pues bastante bien. Nuevamente los colores son los mismos, pero lo que vemos son entidades que tienen altas tasas de crecimiento del empleo, digamos, por ejemplo, destaca Quintana Roo, 1.7 puntos porcentuales en el último año, Aguascalientes 1.6, o sea, sí, la verdad es que hay una correlación con turismo. Y de repente, pues a los grandes perdedores aquí, ¿no? Que igual y no te los esperabas, mira, Campeche por petróleo, obviamente, una disminución del 1%, Baja California Sur también con una reducción importante, y Oaxaca, ¿no? Que bueno, ese es un estado preocupante porque no solamente no avanza, sino que va un poco para atrás. Mauricio. Bueno, a mí lo que me llama la atención, creo que algunos de los estados que mencionabas como más exitosos en materia de crecimiento, de mayor avance, también son estados que se concentran muchas de las exportaciones del país, ¿no? Sobre todo las exportaciones no petroleras. Pero no sé si hay algunos otros factores que estén influyendo, digamos, en hacer crecer más a estas entidades que vemos que están avanzando más. Porque, bueno, parte de la utilidad de estos ejercicios es detectar, pues, las que lo están haciendo bien, a qué obedecen. Entonces, ¿cuáles serían los factores que, según ustedes, están haciendo o están impulsando este crecimiento o esta calificación de las entidades que mejor nota sacar? Claro, mira, pues un primer análisis bastante sencillo que hemos realizado muestra que al menos hay 2 puntos aquí a los que hay que echarle un ojo. Por un lado es la conectividad en materia de infraestructura. El estado al que mejor le fue, Guanajuato, es el estado en donde pasan las 2 principales vías férreas del país y que lo conectan perfectamente con mercados en Estados Unidos, pero también con mercados en Centroamérica, ¿no? Y por el otro lado, lo que tenemos es atraer, nuevamente lo mencionaba anteriormente, atraer a las industrias productivas. Mira, mucho en México la inversión se da como que, a ver, a mí qué me gusta, yo para qué soy bueno. No, se trata de qué está creciendo, en dónde se están acumulando los capitales internacionales y entonces tratar de montarnos en las olas de productividad ya existentes, ¿no? La rueca no se va a inventar en México. Nada más tenemos que como que generar este feeling de dónde está la productividad y mover hacia allá la inversión en capital. Te doy un dato. Pero Baja California y Quintana Roo caen en ese molde, no sé si son las entidades más productivas o de mayor captación de inversión. Te traigo una gráfica sobre productividad, porque, bueno, en cualquier modelo de crecimiento de solo hay tres cosas que influyen para hacer crecer a una economía. Una es cuántas personas trabajan, otra es cuántas
cuántas máquinas básicamente tienes, capital, y lo tercero es qué tan productivo eres, es decir, qué tan eficiente eres utilizando estos recursos. La gráfica de productividad, nuevamente los mismos colores, en azul oscuro vemos a los que van avanzando en su productividad, en azul, en gris vemos a las que van avanzando, en azul oscuro a los que no van avanzando, van retrocediendo, y en azul claro a los que van a mediana tabla. Y bueno, aquí destaca Oaxaca. Oaxaca tuvo un incremento en productividad de 16% en el último año. Sí, acá el problema de productividad es un problema que tenemos tradicionalmente con esta medida, y es que resulta de dividir cuánto se produjo entre cuántos changos hay, y en esta división luego resulta que hay un crecimiento en productividad simplemente porque se perdieron empleos. Sí. Entonces a mí la productividad sí me parece que es algo que es más complejo de medir de lo que hasta el día de hoy tenemos en México. No es un problema de este semáforo, es un problema general de medición, y que podría tener este efecto negativo. Ahora, no nada más son variables económicas las que están usando, ¿no? Están usando también variables que tienen que ver con Estado de Derecho, con cuestiones sociales, pobreza, etcétera. Y ahí es donde, por ejemplo, Oaxaca o Guerrero o Chiapas tienen problemas muy serios en materia de informalidad. Ahí, ¿cómo lo están viendo ustedes? Mira, tenemos dos medidas que muestran informalidad. Por un lado, generación de empleo, que fue la gráfica que les enseñé hace rato, porque solamente consideramos empleo formal. Pero por el otro, en los semáforos, que invito a tu auditorio a que los visiten y conozcan todo el informe, tanto a nivel nacional como estatal, mexicocomovamos.mx, y también en nuestro Twitter, México Cómo Vamos. Ahí tenemos ya el detalle de informalidad. ¿Qué vemos en informalidad? Pues vemos que, la verdad, hay reducciones importantes en la informalidad en 3 estados. Esos son Coahuila, Quintana Roo y Baja California Norte. Pero vemos también estados que tan solo un año aumentaron en tasas de 2 puntos porcentuales su informalidad, en solo un año, ¿no? Y estos son los estados de Tabasco, ¿no? De Chiapas y de Sonora, que era uno que no nos esperábamos. De hecho, Sonora, como mencionaba Ezra al inicio del programa, es la segunda peor economía en el último año, es decir, es la segunda economía que, de acuerdo al ranking de avance económico, menos contribuyó con el desarrollo del país este año. Si tuvieras que recomendarle o sugerirle, digamos, al gobernador o a los empresarios destacados de estados como Michoacán, como Tlaxcala, como Chiapas, como Campeche, que son los que salen un poco más rezagados en este ranking, ¿qué es lo que les sugerirían ustedes para que se transformen, para que sean más dinámicos, para que tengan más posibilidades de desarrollo? Claro. Ojalá hubiera como una sola receta para el desarrollo en estos lugares. Yo creo que aquí la mejor receta es hacer tu receta. Entonces, aquí lo interesante es que cada estado identifique su ventaja comparativa, que tomen las industrias en las cuales ellos se han desarrollado y sus vecinos se han desarrollado, y que vean cómo canalizar recursos a lo más productivo. Te doy un ejemplo. Uno de los grandes lugares en donde más impacto han tenido el ranking de México Cómo Vamos no es Guanajuato, que fue el primer lugar, sino es San Luis Potosí, que es su vecino, los cuales yo estoy en el radio todos los días con ellos, porque todos los días me están preguntando qué está haciendo su vecino que no están haciendo ellos. Entonces, poco a poco hemos ido identificando, por ejemplo, esta materia de conectividad, que San Luis Potosí no está tan bien conectado en infraestructura. O la verdad que Guanajuato sí les ganó las negociaciones con ciertas industrias manufactureras y con ciertas casas automotrices. Entonces, de repente aquí lo interesante no es tanto ver cómo va tu estado, sino ver en tu región, en tu ecosistema, con tus herramientas, con tu harina, por qué alguien está haciendo un mejor pastel. Entonces, yo lo que recomiendo es mirar a tus vecinos, identificar tu ventaja comparativa y moverte estratégicamente hacia las industrias de mayor productividad a las cuales puedas moverte. Hoy en la mañana estaba, por ejemplo, con el secretario de Finanzas de Chiapas y me contó, oye, Viridiana, es que sí quisiéramos traer a Audi, pero pues no hay ni cómo. La verdad es que Audi se va a poner en el centro del país. Bueno, pero hay mucha materia ahí para turismo, hay mucha materia para agropecuario, hay tela de dónde cortar. Es que la otra parte es que parecería ser que ahora, como la gran industria automotriz es la exportadora, ahora todos quieren tener en su estado plantas de esa naturaleza, lo que no se puede, por supuesto. Claro, ¿no? Claro, exactamente. Lo bueno es que no es la única industria productiva. Por ejemplo, minería ha resultado altamente productiva en los últimos 10 años. Telecomunicaciones. Hasta que le subieron el impuesto ahora en este trimestre. Vamos a ver cómo les va ahora en la próxima medida de octubre. Pero hay de dónde. La cuestión es identificarlas.
Sí, algunas de estas cosas son complicadas. Este tema de conectividad es importantísimo. Los ferrocarriles pasan por Guanajuato, pero desde hace 130 años. Y Guanajuato está siendo exitoso solamente en los últimos 15. Entonces, no es nada más la vía, ¿no? No es nada más la vía. Claro, es que la vía atrae, es un círculo virtuoso, exacto, en donde cuando tú tienes las condiciones adecuadas para la inversión llega. Pero, ¿sabes? Yo tenía un profesor en Harvard, en donde yo hice mi doctorado, que me decía, es que hay que estar listo para tu suerte. Y creo que de eso se trata. Se trata de que cada estado en México esté listo para el día en que Audi pueda sentarse con ellos a la mesa, para el día en que las mineras internacionales puedan sentarse con ellos a la mesa. Estemos listos para nuestra suerte. Creo que ese es como el mayor moto, ¿no?, de todo este estudio de México, cómo vamos. Bueno, pues ahí está este estudio importante para los estados y por supuesto para el país en su conjunto. Viridiana Ríos, directora de México, ¿cómo vamos? Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Al contrario, gracias a ustedes. Vámonos a una pausa. Esto es Dinero y Poder. El debate de la reforma a las leyes secundarias en materia energética se ha convertido en moneda de cambio tanto para el PAN como al PRD. Ambos partidos han tratado de detener o atrasar la discusión. Después de que el PRD regresó a la mesa de diálogo, el PAN se levantó y condicionó su regreso hasta que el PRI no dé marcha atrás en el tema de la transferencia de votos en coaliciones electorales. Un juego bastante complicado, donde por un lado pues se sabía que el Partido de la Revolución Democrática iba a hacer hasta lo imposible por atrasar la discusión de la reforma energética. Se fueron a la mesa directiva que ésta decidiera si el mecanismo adoptado pues era legal o no. La mesa directiva dice que sí, regresan los perredistas, después que ganaron unos días, aunque bueno, les madrugaron ahí, avanzaron en algunos temas, y ahora el Partido Acción Nacional dice, oiga un momentito, llaman a un periodo extraordinario para el tema de la reforma electoral o las leyes secundarias de la reforma político-electoral, y resulta que quieren cambiarle ahí al artículo 87 un párrafo en donde diga que pues si se vota por un mismo candidato a partir de la presencia de dos partidos, o sea, dos emblemas con un mismo candidato, los votos pues se van por supuesto para el candidato, pero también la mitad se iría para un partido y la mitad para otro. Imagínense si lo postulan tres, pues va a estar difícil hacer la cuenta. Y esto dice que es pues el PAN acusa de que esto es violar, digamos, los acuerdos establecidos. Lo cierto es que ahí están PAN, PRD y PRI en los últimos días prácticamente para aprobar reformas y atorados en este tipo de temas, ¿no? Sí, el problema importante, en mi opinión, es que se están posponiendo las dos reformas económicas más importantes, que son telecomunicaciones y energética. Se suponía que íbamos a tener un periodo extraordinario para sacar adelante la reforma política, luego uno para telecomunicaciones y finalmente uno para energética. Ya no fue así, ya tuvimos que hacer un segundo periodo extraordinario para la reforma política, que es precisamente el que se convoca ahora, y a la hora de hacer la convocatoria se incluye este pedacito adicional que acabas de comentar, que es un absurdo total. Es decir, la idea es que si hay un candidato que va en coalición, si alguien cruza más de un emblema, pues el voto se va a repartir entre todos los emblemas. Si son dos partidos, pues le toca medio voto, si son tres partidos toca un tercio, y aquí hay un problema de operación muy serio. En 2006 precisamente el PRD se quejaba de que había errores en las votaciones y en el conteo de los votos, y a la hora de revisar las casillas efectivamente hubo errores en muchas casillas, errores que a final de cuentas se neutralizan unos a otros, al menos en esa elección, porque era entre dos personas que se hacía la discusión. Pero si ahora además queremos que las personas que cuidan las casillas, que les cuesta trabajo contar unidades, ahora además cuenten mitades, tercios y probablemente cuartos, y luego saquen el mínimo común denominador para ver cuántos votos, esto va a ser una pachanga espantosa. Yo creo que este es un absurdo. Yo creo que esto lo dijo en algún momento el coordinador de los diputados del PRD. La idea es que a la hora de distribuir los votos para los plurinominales se considere esto. Pues eso es, francamente decir, miren, lo que queremos es más dinero. Entonces, yo no sé exactamente cómo tratar eso, la posibilidad de tener una representación que esté basada pues en este reparto de los votos. Hay que recordar que en las elecciones pasadas sí hay, digamos, no recuerdo ahora, pero un porcentaje significativo de ciudadanos que votan dos emblemas, y que en ese sentido pues los partidos chiquitos, fundamentalmente los partidos con pocos votantes, llamémosle así, pues saben muy bien que un reparto de esa naturaleza les puede ayudar
a conservar el registro en las actuales condiciones, Mauricio. Pues sí, efectivamente se presta para todos estos problemas. En el PAN se quejan de que no solamente esto representa más dinero para algunos partidos o inclusive la posibilidad de subsistir de algunos partidos chicos, sino que en algunas elecciones locales, en ciertas entidades, pues les ha ocasionado pérdidas, o sea que los candidatos, según dicen ellos del PAN, no han podido ganar precisamente por estas confusiones. También creo que ha dado pie a muchos votos anulados, ¿no? Porque pues, efectivamente no es de ahora hay que casi tener un curso de capacitación para saber cómo poder contar los votos. Y bueno, pues lo que me parece que es importante aquí es esto ya estaba acordado, o sea, no es algo que se les haya olvidado, no es algo que se haya quedado por ahí, ¿no? Escondido en un cajón, en un folder, sino que ya estaba acordado y pues ahora lo que los panistas hacen, ¿no? Parecería que es así un vil chantaje, ¿no? Pero en realidad lo que pasa es que están echando para atrás o no, están reabriendo una discusión que ya de algo que ya se había quedado. Entonces yo creo que eso también hay que ponerlo en contexto. Ahora, a mí lo que me parece más de fondo en toda esta situación, tanto las tácticas dilatorias que ha seguido el PRD, que a final de cuentas ya me lo regresaron, ¿no? A las mesas de la discusión, más esta resistencia que hay de parte del PAN, pues otra vez nos estamos concentrando, o los legisladores están concentrando mucho en el tema de las formas, en ver cómo evaden las votaciones, cómo retrasan la votación final, y creo que se le está prestando menos atención a la parte que es de sustancia, ¿no? Que hay varios temas que están ahí. El PAN ya anunció, por ejemplo, que además de este asunto de las coaliciones políticas, no va de acuerdo con el tema de las expropiaciones. Entonces, todo este tema, sí es un tema de fondo. Claro. O sea, ¿qué vas a hacer cuando llegue una empresa, cuando llegue Pemex, ¿no? Para no enredarnos, no nos vaya a malinterpretar, o llegue algún Pemex junto con un socio de la iniciativa privada mexicana o extranjera, descubran que hay petróleo o recursos minerales, los quieran sacar y en un ejido, imagínate. Y entonces, ¿qué van a hacer? ¿No? Entonces, en lugar de tener una buena discusión sobre si vas a, de alguna manera, ¿cómo vas a compensar a los dueños de esa tierra? Pues no, eso lo están dejando a un lado por esta situación. Está todo el asunto del régimen fiscal de Pemex. Yo lo último que vi al respecto, la verdad es que Pemex, ya lo hemos dicho aquí muchas veces, una de las 10 petroleras del mundo que más dinero ganan, que más utilidades tienen, pero a la hora que el gobierno le quita todos los derechos por la extracción del crudo, lo deja en números rojos, pues parece que ahora es igual o peor. Entonces, ahí se corre el riesgo de, no puedes poner a competir a Pemex con otras empresas si no tienen los recursos necesarios para invertir. Hay quienes quieren acabar con Pemex, pero son otros. Y bueno, entonces me parece que estamos dejando de lado las discusiones importantes otra vez por estas cosas que son de detalle, ¿no? Sí, pero para los partidos esto es lo importante. O sea, los partidos, su gran preocupación es cómo se distribuyen el poder ellos, cómo se distribuyen los recursos ellos, y lo otro es secundario. Es decir, si alguien cree que los políticos están preocupados por el bienestar de la nación, pues vive en el error. Los políticos están preocupados por el poder y a eso se dedican, ese es su trabajo. Van a estar discutiendo esto el mayor tiempo posible, y yo coincido con Mauricio, se deja la discusión de lo sustancial en un segundo término, aunque ya avanzaron en los dictámenes de, entiendo, 4 de las leyes que se estaban discutiendo en el Senado, ya se avanzó en ellas, entre otras la industria eléctrica, etcétera. Sigue esta discusión de los recursos. Yo vuelvo a insistir, lo que he insistido tantas veces, el problema de Pemex no son los derechos que le cobra el gobierno, es la profunda ineficiencia de esa empresa, y pues hay que ver cómo se resuelve. En ese proceso estamos, pero insisto, debería estar discutiendo eso y no estar viendo a ver cómo nos saquean mejor los políticos, que es lo que están haciendo ahora. Ahora, lo que pasa es que en el momento en que la reforma política se manejó como un condicionante para seguir avanzando, por lo menos por parte de Acción Nacional, estos temas
que de alguna manera pues se platicaron como tales, en el momento en que pues adquiere la discusión adquiere el tono de pues yo quedé contigo en que me dabas esto y tú no me estás cumpliendo. En ese momento el margen de negociación contra el gobierno o hacia el gobierno, que lo pueden llamar chantaje o como quieran, pues así es como juegan los políticos aquí y en cualquier sistema democrático. Punto. Así le hacen al propio Obama en Estados Unidos, así es como funciona el régimen democrático. El problema aquí radica finalmente en la capacidad de negociar. Alguien que yo creo que ya ha de estar tirado en el suelo diciendo ya párenles David Penchina, porque pues sí, cada vez que logra finalmente él como presidente de la Comisión de Energía llegar a un tipo de negociación, le aparece con que, oiga, pero yo ya me voy porque fíjese que ustedes no cumplieron en esto. Así es como esto se produce. Yo creo que independientemente de lo que suceda hoy, mañana, que es este periodo extraordinario, y por supuesto con toda la situación que se da en el tema ya específico de la reforma energética, esa terminará por aprobarse al finalizar el mes. Eso es lo que serían los grandes cálculos con los costos que tenga que pagar finalmente el gobierno federal, y a partir de ello empezar a pensar en que el nivel de inversión en México puede aumentar significativamente, ¿no? Así es, bueno, efectivamente, yo creo que hacia allá van las cosas, ¿no? Creo que hay la confianza de que tendremos unas leyes secundarias que realmente permitan un mejor aprovechamiento de nuestro sector energético y que se beneficie la ciudadanía, los ciudadanos nos beneficiemos, no solamente Pemex o los partidos políticos o etcétera, pero bueno, tú decías, el presidente de la Comisión de Energía del Senado, ¿no? Entonces, pues sí, que le cambian la jugada más o menos 3 veces al día, pues así está difícil, ni en el fútbol suceden esas cosas. Y bueno, yo digo, pues para eso están los líderes de las bancadas, ¿no? Porque se supone que si llegan a acuerdos, pues los líderes son los que de alguna manera tienen que mantener el orden y tienen que respetarlos. Ahora, si se hacen acuerdos y luego alguien se quiere saltar las trancas, pues efectivamente se retrasa todo el proceso. Pero creo que la perspectiva, no digo, ya, vamos, nunca es un camino suavecito, siempre es una calle empedrada el llegar a aprobar este tipo de legislación, que además de todo es muy compleja. Creo que hacia allá va, ¿no? Tampoco hay que perder la perspectiva. Y luego lo que creo que también es importante entender es que en este juego de lucha de poderes, el PRI y el gobierno sabe que puede jugar con el PAN con unas y con el PRD con otras, siempre y cuando ahora sí que no se le salgan del control todos y cada uno. De eso se trata, cada quien está haciendo lo que le corresponde. Acción Nacional además se está quejando de que los estados no están corrigiendo las leyes locales. Ese es otro tema. Entonces, cada quien está haciendo lo que puede, ¿no? Bueno, vámonos a una pausa y de regreso platicamos con usted de economía mexicana, los índices de crecimiento, los indicadores que hablan de una mejora no tan profunda como lo hubiésemos querido. Esto es Dinero y Poder. El INEGI informó que en el primer trimestre de 2014 la oferta global de bienes y servicios creció 0.68% respecto al trimestre anterior, mientras que en su comparación anual aumenta 2.4%. Dice que al interior de la oferta el Producto Interno Bruto se incrementa 0.28% y las importaciones de bienes y servicios fueron mayores en 4.47% frente a las observadas en el trimestre previo. Indicadores que hablarían ya de la superación del bache del primer trimestre del año y que pues el gobierno trataría de comenzar a festejarlas por ahí de junio, fines de este mes o principios del otro, para pues pensar que, dice Mauricio que no, pensar que las cosas han cambiado, no funciona así. Pues yo creo que no, porque la verdad yo no veo aquí qué es lo que hay que festejar. Bueno, pues no, te voy a decir, mira, ahí te va. Las cifras que conocemos hoy de oferta y demanda agregada se basan fundamentalmente en lo que sucedió con el PIB. El PIB se reportó ya desde hace tiempo, 1.8%. En el primer trimestre. Sí, todo esto es del primer trimestre. Pero cuando tú haces el ajuste por el famoso efecto de la Semana Santa o efecto calendario, en realidad el PIB creció 0.6%, que es el peor crecimiento que se ha dado en un trimestre desde que inició esta administración. Ese es el más bajo, ¿ok? Solamente precedido por el 0.7% el último trimestre del año pasado. Entonces, ahí yo creo que ya no hay motivo para festejar. Ahora, a mí algo de lo que me llamó muchísimo la atención es que la inversión, o sea, la formación de capital, se reduce 0.8%.
La formación de capital son los activos físicos, no O es sea, una inversión financiera, inversión son en las fierros. máquinas y los equipos y las instalaciones con las que se hace la producción del país. Esta formación de capital fijo, esta inversión fija, se divide en pública y privada. La privada ya sabemos que no venía bien porque, sobre todo por el tema de la construcción, que la vivienda no ha avanzado, entonces ya eso no es sorpresa y de hecho la formación de capital privado más bien se comportó mejor de lo que se esperaba gracias a que las empresas sí están comprando maquinaria y equipo, aunque la construcción está de capa caída. Pero la gran sorpresa para mí es el gasto, la inversión pública, Esra. La inversión pública se cayó, según las cifras del INEGI, 8,5% en el primer trimestre. Y ahora sí yo ya no entiendo nada, porque las cuentas fiscales nos dicen que la inversión física directa, ese es el concepto que viene en los reportes de las finanzas públicas que emite la Secretaría de Hacienda y que están en su página, se pueden consultar. Esa creció en el primer trimestre arriba de 45% en términos reales. Pues no entiendo cómo en las cuentas fiscales reportas un incremento, sobre todo de esa magnitud, que es algo que no habíamos visto brutal hace muchísimos años, y resulta que ahora cuando el INEGI hace la medición, pues la verdad es que no solamente no subió, sino que se cayó. Ahí pueden estar sucediendo varias cosas, pero a mí la que me parece que, bueno, primero el que tiene que aclarar es Hacienda, ¿no? Pero la que creo que está sucediendo es que están registrando el gasto sin que los recursos se vayan a la economía, sino que por algunas medidas administrativas donde Hacienda le pasa los recursos a la SCT, a la Zagarpa, a la Secretaría de Salud, dicen, ok, yo ya te lo puse, digamos, en tu subcuenta, dependencia fulanita de tal, pero la dependencia por una serie de trámites y problemas no lo ejerce, ¿no? Entonces, ahí sí creo que tenemos problemas, porque el gobierno a lo que le estaba apostando era que el incremento del gasto público era lo que iba a reactivar la economía. Y aquí lo que nos está diciendo es que no solamente no le está reactivando, sino que le está frenando. La incidencia, y ya con esto termino, de la formación de capital, o sea, de la inversión fija en el crecimiento del PIB fue menos 0,2%, o sea, le restó 2 décimas de crecimiento la falta de inversión productiva. Esto está relacionado, Macario ha mencionado en los últimos programas que el tema de la reforma fiscal, la reforma hacendaria como tal, no ha dañado al consumo, que ha habido capacidad por parte de la gente de seguir gastando en ese nivel. Aquí aparecería como que, pues, bajo estos números que parece que hablan de algún incremento, termina pues planteándose una situación de un atorón económico de una dimensión enorme, Macario. Sí, primero sí se confirma que no hay un impacto significativo de la reforma fiscal en términos de que el consumo está deprimido desde antes de que empezara este año, es decir, con los impuestos anteriores era lo mismo, no hay gran diferencia en lo que ha ocurrido. Hay un pequeño incremento en el gasto público que tiene que ver con gasto corriente, pero efectivamente hay una caída significativa en materia de inversión, que además es una caída que viene ocurriendo desde 2011, es decir, la parte aquí importante es que esta caída en la inversión pública lleva ya un buen rato. En 2011 estábamos gastando muchísimo más dinero en inversión pública del que estamos gastando hoy, pero sí se nota además la caída del primer trimestre, que es lo que ya comentaba ahorita Mauricio, y yo coincido, debe ser en buena parte esta diferencia entre lo que llaman devengado y pagado, en donde el gasto del gobierno ya lo movió Hacienda, por ejemplo, para lo de el tren a Toluca, que ya hay proyecto y todo lo demás, ya le debe haber pasado la lana para que pueda contratar los primeros trabajos, pero pues no lo han hecho todavía no empiezan a pagar y entonces no se nota ese fenómeno y tendría que notarse en el segundo trimestre, ya lo veremos cuando esto ocurra. En cualquier caso, la inversión en conjunto, tanto la pública como la privada, ha venido cayendo, la privada se recupera un poco en este momento, sí se nota ya cómo da la vuelta hacia arriba la inversión privada, pero a la hora de juntar las dos sigue cayendo, entonces estamos en un nivel relativamente bajo, estamos invirtiendo ahorita 21% del PIB en total entre pública y privada, invertíamos casi 22
1% del PIB hace un año y llegamos a invertir 23% del PIB antes de que empezara la crisis de 2009. Entonces sí hay un fenómeno de caída de inversión que hay que revertir con medidas mucho más profundas, y en eso pues las reformas que ya hemos discutido son importantísimas, más allá de que el gobierno gaste un poco más. Ese punto que menciona Macario creo que es importantísimo, porque hay una relación que es casi aritmética, o sea, esto no está sujeto a mucha discusión, de que para que la economía mexicana crezca a tasas del 4,5%, la relación entre inversión productiva y PIB, que es lo que acaba de mencionar Macario, debería de estar alrededor de un 25%. Y si estamos abajo del estándar, que es 22, 23%, pues entonces la pregunta es ¿cuándo vamos a llegar? Pues no, nos vamos a tardar años, ¿no? Sabemos que la reforma energética tiene la capacidad, tiene el potencial de empujarnos hacia allá, pues sí, pero se va a tardar 3 o 4 años en el mejor de los casos. Entonces, si ya se había diseñado una estrategia en donde efectivamente el sector público, el gobierno, era el que iba a impulsar este desarrollo de la inversión productiva, y no lo está haciendo, lo que merece es un examen de por qué no está sucediendo. O sea, lo están deteniendo por trámites, lo están deteniendo porque no hacen bien las licitaciones, porque se cancelan, porque no hay inversionistas interesados, porque el sector privado no se quiere asociar con el público en algunos de estos proyectos de gran envergadura. O sea, sí se necesita un diagnóstico muy preciso, porque si no, corremos el riesgo de que ahí se nos queda el crecimiento. Un detalle adicional sobre inversión: para que se pueda invertir tiene que haber lana disponible, y esta lana viene del ahorro. El ahorro es lo que no se comió uno. El problema que tenemos con el consumo es que no solo la reforma fiscal no lo redujo, sino que estamos consumiendo más que antes. El consumo en México como porcentaje del PIB hoy es más grande que el que había antes de la crisis. Entonces lo que la gente está haciendo no es dejar de consumir, está dejando de ahorrar, hay menos recursos disponibles para invertir, y entonces esto está sumiendo la inversión. Que además, pero vienen los recursos del exterior. Pero ahí no hay una diferencia significativa en lo que había en 2008 y lo que hay hoy. Ahora, con el tema tenemos de ahorro, una inversión del extranjero que como porcentaje del PIB pero se está haciendo chiquita. No. Aquí lo hablamos en miles de millones de dólares, ¿no? Y decíamos 22,000 el año pasado, pues es una lana. Pues sí, nada más que eso en términos de porcentaje del PIB ya es 1,5. Ahora, en el tema del ahorro, pues resulta bastante complicado con estos mecanismos de reducciones de tasas de interés, donde te da un interés negativo frente a la inflación, pues tratar de fomentar o que la gente mejor ahorre en vez de consumir, ¿no? Es también un incentivo para no hacerlo. Y el otro punto que creo que es también fundamental en este caso es hasta dónde realmente el gasto público, otra vez, si el gasto público ejercido, digamos, puede llegar a echar a andar o a mover la economía como tal. Se había dicho, no, pues está garantizado con lo que dijeron que se van a endeudar y van a gastar, estaríamos creciendo al 4%. Pues, al 4 no, pero al 3 sí. O al 3 sí. Bueno, pues no. Sí es cierto. Bueno, pues porque no se lo están gastando, ese es el problema, lo que nos dicen las cifras. Cuando menos no se lo gastaron en el primer trimestre. No. Es decir, en el primer trimestre la evidencia que ya tenemos es que el gobierno no gastó, a lo mejor sí lo pasó de la Secretaría de Hacienda a las otras secretarías y eso está fluyendo ahorita, eso puede ser, y entonces lo vamos a notar en el resto del año. Sí hay claramente en abril y mayo mejores cifras en el agregado de lo que teníamos de enero a marzo, pero estas cifras que comentamos hoy son de anteriores. Enero a marzo y pues sí, ese no fue un buen momento. Pero mira, yo casi me aventuraría más bien a afirmar que tampoco entre abril y junio se destapó el gasto, porque no. ¿Y por qué puedo decir eso? Bueno, lo puedo decir porque precisamente, hemos hecho alguna auscultación entre algunas de las empresas que son las proveedoras tradicionales del gobierno en temas de construcción, de salud, de energía, etcétera, ¿no? En donde se va, digamos, la lana gorda en materia de proyectos de inversión pública e invariablemente la respuesta que recibimos es, pues mira, no sé a quién le estén pidiendo más cosas, a mí no me están pidiendo nada, y no solamente eso, sino que además me deben una lana del año pasado. Y esto tiene que ver, básicamente, yo me supongo, porque por supuesto no tenemos una conclusión totalmente sólida, a todo este sistema de normatividad para el gasto
que se heredó de la administración pasada y de otra administración, y en donde todavía el asunto de quién firma, cómo firma, qué es lo que sueltas o no sueltas de dinero y quién lo hace, está totalmente metido en una estructura de control burocrático que difícilmente la pueden ejercer. Para las secretarías, gastar sería lo más que les encantaría hacerlo. No hay una política de decir, no, yo me lo quedo y aquí a ver cuándo lo hago. Aquí el problema es que hay serios problemas para ejecutar el gasto. Sí, que tienen su origen en que en muchas ocasiones las secretarías han gastado la lana en cosas que no les tocaban, en elecciones o en las viviendas de los secretarios o en cosas similares. Entonces, por eso existe la normatividad, que es una cosa que viene de los tiempos de Miguel de la Madrid, y es cuando empieza a aparecer esto. Y lo que ha ocurrido es que en el transcurso de estos veintitantos años se ha ido acumulando, y cada vez hace más difícil actuar. Esto yo creo que convendría pensarlo de fondo. ¿Cómo le haces para ejecutar el recurso del gobierno de manera eficiente, pero honesta? Que ese es el problema. Pues, sí. Vámonos a una pausa, de regreso platicamos con usted. Medio Oriente, pues otra vez en conflicto grave, y por supuesto el tema del petróleo que se ve afectado por ello. Esto es Dinero y Poder. La economía mundial se enfrenta a una nueva amenaza, el alza del precio del petróleo por el conflicto en Irak, que ha impulsado el barril por arriba de los $100. Los economistas advierten que por cada 10 euros o $13 que se incrementa el precio del barril de crudo, el crecimiento mundial se corta 0.2 puntos porcentuales. Esto es mucho, dicen, para el crecimiento mediocre que ha registrado la economía mundial en los últimos meses. Bueno, pues ahí están los datos. Creo que es importante tener en cuenta que este tipo de conflictos, que son conflictos derivados fundamentalmente de, ahora sí que políticas erróneas, cuando Occidente trata de interpretar lo que pasa en Oriente y le trata de imponer sus fórmulas, esta idea de que, pues por supuesto, Saddam Hussein era un dictador y que podría ser un peligro para la humanidad entera y lo que ustedes quieran, pero la remoción de uno de estos dictadores y la supuesta democratización de sociedades que por sí mismas, por su origen, por su forma y cultura, no parten del principio de que todos los seres humanos somos iguales, sino hay una diferenciación legalmente estamos hablando, y que en ese sentido, bueno, lo único que comienzas a generar son vacíos de poder y la posibilidad, como ahora esta, de que un grupo terrorista como este Estado Islámico de Irak y el Levante, pues termine tomando una parte del país, acercándose a Bagdad, que los kurdos que formaban también parte de la coalición gobernante ante ver esto se queden con otra parte, y bueno, pues los chiitas tratando de alguna manera de sobrevivir en esto, en medio además del conflicto entre Ucrania y Rusia y por supuesto los problemas tradicionales entre Israel y la autoridad palestina. Todo este conjunto de cosas te hace que por un lado la política exterior norteamericana pues esté tambaleándose porque no sabe ni qué hacer. Si interviene, si no interviene, dice que no va a mandar tropas a Obama porque sería ir en contra de lo que se ha hecho ahora, y mientras tanto estos grupos fundamentalistas sunitas pues, están a punto de tomar el control de Irak, y esto generando ya otra vez precios del petróleo arriba de 100. Tomaron refinerías, ayer Estados Unidos sale diciendo que la refinería que tomaron no es muy importante porque era para consumo interno. Sí. Bueno, pues sí, me imagino, y ahora qué pasa con el resto de la estructura de producción, ¿no? Bueno, sí, en esto último sí tienen razón. Efectivamente, la zona en donde está este nuevo grupo, o este grupo que acaba de subir a la fama, porque no es nuevo, pero ahora es famoso, nada más daña la parte de refinería, no la parte de exportación, pero el riesgo de que tarde o temprano lleguen a la parte de exportación es lo que ya está subiendo el precio de petróleo. Primero, la parte geopolítica de por qué está ocurriendo esto. Este grupo que se llama Estado Islámico de Irak y Siria, esa es la traducción que ha estado más frecuente, aunque la otra es la del Levante. Es un grupo extremo, musulmán, cercano a lo que era Al-Qaeda hasta hace poco. Es una decisión. Al-Qaeda los expulsa de su agrupación por muy violentos. O sea, si Al-Qaeda los expulsa por violentos, ya los amigos del auditorio tendrán idea de qué se trata esto. Ellos están convencidos de que pueden recuperar el califato de Bagdad, que pues fue famoso en los cuentos de las 1001 noches, ¿no? De Harun al-Rashid y similares. Y ellos piensan que podría recuperarse. Esto trataría de controlar una zona muy importante del centro
de Asia. Y el problema aquí es que Saddam Hussein servía como el colchón que separaba a sunitas de chiitas. A la hora que desaparece, este colchón no existe, y entonces se empiezan a disputar el control de Irak. Lo tienen ahora los chiitas a través de los que están en el gobierno. Más, y perdón, por eso, Macario, más el apoyo de Irán en el norte, que sería otro ingrediente más, también chiita, ¿no? Y esto es lo que hace que los sunitas empiecen a hacerse cada vez más violentos, que este grupo ISIS tome el control de eso, y entonces se haga propiamente hablando una guerra civil, en la cual lo que está buscando este grupo ISIS es construir un país nuevo, que tome un cachote de Irak y un cachito de Siria y lo que se pueda de los que están juntos. Los kurdos, que son otro grupo totalmente diferente, está aprovechando también para ver si pueden crear su propio país, aprovechando también agarrar un cacho de Turquía, lo cual esto va a complicar después las cosas. Entonces, estas circunstancias son las que están llevando al fenómeno del petróleo. Irak representa más o menos el tamaño de México en términos de producción de petróleo, aunque ellos exportan mucho más que nosotros porque su consumo es más pequeñito. Digo, para tener una idea de qué se trata, ¿no? Sí, bueno, lo que está claro es que el conflicto va para largo y las repercusiones económicas no son triviales. Al subir el precio del crudo, pues lo que ya estamos viendo, ya se dio un incremento de precios de la gasolina, por ejemplo, en los Estados Unidos. El promedio del galón de gasolina en los Estados Unidos está en $3.67, es el nivel más alto que se ha visto desde por ahí de 2008. En aquella ocasión que también hubo un incremento internacional de precio de petróleo por problemas geopolíticos, llegó a $4. Los especialistas o los analistas dicen que no va a llegar a ese parámetro en esta ocasión, pero pues yo la verdad no estoy tan seguro, ¿no? Porque no sabemos realmente cuál puede ser el alcance de esta guerra civil, como decía Macario. Y eso pone en entredicho, o bueno, amenaza más bien el crecimiento de la economía mundial. La economía mundial estaba dando signos de que iba a tener un mejor crecimiento que el año pasado. El año pasado creció 2.3 o 2.4%, se esperaba que este año estuviera por arriba del 3%, pero pues ya diversas agencias han empezado a revisar las cifras de algunos países, sobre todo los Estados Unidos, que ahí fue un problema climático, no fue un problema de los energéticos. A mí me preocupa ya sobre las repercusiones para México son diferentes que para otros países. Primero porque somos un exportador neto de petróleo, entonces cuando sube el precio del petróleo en los primeros meses nos ayuda porque nos da más recursos, pero a la larga termina perjudicándonos. A mí me preocupan las repercusiones que esto pueda tener sobre la economía de China. Ya hemos dicho que China está en un proceso de desaceleración. China es un importador neto de energéticos, particularmente de petróleo. Entonces esto obviamente en lugar de acelerar la economía de China la pone en aprieto, todavía no, es un problema más. Y si esto hace que la economía china se desacelere, eventualmente eso se va a reflejar en su tipo de cambio. Cuando se refleja en su tipo de cambio, obviamente hacia arriba, pues a nosotros nos resta competitividad. Entonces creo que sí es un problema serio por las repercusiones en la economía internacional, en el efecto de crecimiento y para nosotros en lo particular por lo que pueda ocurrir con China y con los consumidores estadounidenses que si pagan más por la gasolina pues nos dejan de comprar televisiones hechas. Ahora, el tema es que ya parece que en esta situación ya no hay marcha atrás, o sea, no hay posibilidad de recomponer, digamos, Irak con el acuerdo político como estaba anteriormente. Y mientras más se tarde, tanto hay que recordar que esta es la primera vez en el último año que Estados Unidos y Rusia coinciden en un tema. O sea, el tema de un Estado fundamentalista islámico sunita en la parte norte de Irak es una amenaza para Irán, para Rusia, por supuesto para Occidente, y en ese sentido el tema es bastante complicado porque ya no estás hablando de una contraparte política con la cual negociar. Las escenas que se han mostrado de estos terroristas del grupo islámico, del ISIS, pues es de gente que asesina, masacra gente sin ninguna posibilidad de pensar si se trata de musulmanes o no musulmanes. Estás hablando de la instauración verdaderamente de lo que era el propio gobierno de Al-Qaeda en Afganistán previo al 11 de septiembre.
del 2001, cuando finalmente Estados Unidos desbarata ese estado a través de derrocar a los talibanes. Hoy estamos en un escenario similar. Hay algunas diferencias que creo que vale la pena mencionar porque hacen el asunto todavía más grave. Irak sí era una nación, Afganistán nunca lo ha sido. Afganistán es un espacio tribal que le llamamos estado simplemente porque así se acostumbra, pero realmente no ha logrado nunca tener un gobierno establecido central. Irak sí lo tenía con Saddam Hussein y ahora no lo tiene, entonces significa que estás pasando de un nivel ya de organización estatal al hundimiento total, eso es mucho más grave. Además, para que se ejemplifique mejor cómo se parecían a los talibanes de Afganistán, aquellos destruyeron unas famosas estatuas de Buda, estos están destruyendo estatuas neoasirias del 1000 antes de Cristo, no son tan antiguas como las otras, pero igual las están destruyendo, sin contar además la cantidad de muertos que tienen, y en los muertos creo que la mejor comparación no va a ser con otro estado islámico, sino con Camboya, con el famoso grupo de Pol Pot, en donde pues era asesinatos, digamos, industriales, y eso parece ser lo que está ocurriendo. No solo coincide en Rusia y Estados Unidos, coincide Irán. También, Irán está dispuesto a aliarse con el gobierno iraquí y con Estados Unidos para enfrentar a ISIS, porque esos no hay cómo pararlos. Y finalmente creo que vale la pena para los amigos del auditorio tal vez imaginar el mapa. Hay 3 grandes naciones en este momento que están distorsionando todo lo que está a su alrededor porque están tratando de convertirse en potencias. Una es Rusia, por eso el conflicto en Ucrania, en el Cáucaso y en Kazajstán. El otro es Irán y por eso el golpe va para los dos lados, de un lado Irak y Siria y del otro lado Pakistán y Afganistán. Y el tercero es China, que por eso tiene conflictos serios con la India en la frontera y con los mares del este y el sur de China. Entonces un poco para que vean que no nada más va a estar ahí el problema, o sea, sí está un poco más grande, lo que sucede en África, que te termina por complicar todavía más. Mauricio González Macarios, que tiene muchísimas gracias, gracias a usted que nos ve y nos escucha todos los jueves aquí a las 10 de la noche en Canal 11 Dinero y Poder. Estamos en la radio, Noticias MBS, en el 102.5 del FM, de lunes a viernes de 5 a 7 de la tarde. Por nuestra parte, muchas gracias y muy buenas noches.